Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en la hora NEA del día 17 de noviembre del 2021. Tenemos el gran privilegio de contar con la participación de Javier Estrada, que como todos ustedes saben, porque lo conocen, o lo conocemos muchos, él es un experto en los temas de petróleo y gas internacionalmente, ¿no? Llegó a México como vocal de la CRE hace unos 15 años o 20 por ahí, ya no me acuerdo bien. Y bueno, pues es un experto en el tema. Y hoy en día que tenemos tantos, pues vamos a decir, información contrapuesta, ¿no? La verdad es que es necesario y le agradecemos muchísimo a Javier que nos dio un poquito de luz sobre el tema y sobre todo porque en las pláticas anteriores que hemos tenido con él, siempre ha sido muy objetivo. En todos los casos en los que hemos tenido estas pláticas, la verdad es que no está, sus propuestas, sus ideas, sus presentaciones, están enfocadas en el tema muy concreto y muy objetivamente. Él no va ni con una idea política ni con otra, y eso pues nos nutre muchísimo para todos los que buscamos el bien de nuestro país. Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, les pido a todos, por favor, que apaguemos nuestras cámaras y micrófonos y dejemos nada más a Javier con su micrófono y la presentación que nos va a hacer. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por esta plática que nos vas a dar. Y bueno, sí les quiero comentar a todos que el día de hoy Jesús Bush está en viaje de trabajo y no va a poder acompañarnos. Así que, por favor, quienes quieran, hagan sus preguntas en el chat de esta plataforma y conforme tengamos tiempo, al final, pues los vamos a hacerle llegar a Javier todas las preguntas. Muchas gracias, Javier, y adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias también a todos los que se conectaron. Siempre es un pequeño reto el hablar de energía, inclusive en el muy corto plazo, porque es un sector cambiante, no solo en el mundo, sino también en México, pero nos está tocando vivir una época en la que todas las tendencias que antes inclusive les llamaban en el pasado conventional wisdom y era siempre un crecimiento constante, ahora están cambiando. Y es precisamente de lo que vamos a ver hoy, cómo este cambio que se está dando nos está afectando tanto a nivel global como a nivel local en el caso de nuestras políticas energéticas, que como vamos a ver, están adaptándose a algo distinto, no necesariamente al comportamiento global, sino a este concepto de seguridad energética que tiene el gobierno actual. Y vamos a ver hacia dónde nos está llevando esta adaptación que están haciendo en México las autoridades. Empecemos primero con lo más grande, y es eso del cambio climático y su efecto que está teniendo en el sector energía con esta visión a 2050. Luego nos vamos a ver cómo está sucediendo en Pemex y en CFE el apoyo que le está dando el gobierno. Es una especie de apoyarlos en una visión que no está completamente respaldada por unos documentos generales como antes se hacían. Entonces le puse aquí, haya sido como haya sido, dando a entender que lo van a hacer porque eso es lo que tienen programado hacer. Asegurar también el abasto de gas natural es un tema central de esta conversación de hoy, y es porque el gas natural se está convirtiendo en el momento más crucial de la transición entre estos hidrocarburos y las renovables, y en el caso de México nos encontramos en una situación particularmente compleja en cuanto a gas natural. Y por último vamos a hablar tantito de esta autarquía que tiene la visión política energética del gobierno respecto a los mercados abiertos y cómo se están empezando ya a encontrar en una zona de dificultad. Así es que son los temas que voy a tratar, algunos tal vez despacito, otros más rápido. Son temas que espero que ustedes ya los hayan visto en distintos medios de comunicación y que no les resulten tan extraños. Empecemos por que hace más o menos antes de la COP26 empezó a
a girar por todo el mundo esta noticia de los resultados de las investigaciones que tienen que ver sobre el cambio climático, el calentamiento global y la confirmación bastante mejor sustentada que en el pasado de cómo ha sido en nuestra intervención como humanos y en las causas antropogénicas del calentamiento global que hacen que vayamos en una tendencia a seguir aumentando las temperaturas si seguimos con el estilo de vida y el tipo de consumo que hemos tenido y particularmente con los energéticos. Le dio la vuelta al mundo esta noticia y aquí simplemente la repito. Tiene que ver también con un nuevo enfoque en el CH4, es decir, el metano, no solamente el CO2, anhídrido carbónico, sino también algunos nitrógenos, óxidos de nitrógeno, que todos ellos en conjunto es lo que son los elementos centrales del decaimiento de esta capacidad de la Tierra para mantener la temperatura. No es raro, o más bien, yo diría, es muy raro que la Agencia Internacional de la Energía, que fue por décadas la promotora de pues, los hidrocarburos en el mundo occidental, ahora se enfoca completamente en esta temática de reducir las emisiones a nivel cero en 2050. Se oye cada vez más, seguramente lo han escuchado ustedes en otros medios, se habló mucho también en la COP26, pero ya es una tendencia constante escuchar que no podemos seguir con este nivel de consumo y que las perspectivas hacia adelante tienen que ser de políticas mucho más intervencionistas para disminuir el consumo de los hidrocarburos. Y aquí vemos entonces un ejemplo de cómo lo propone la Agencia Internacional de la Energía para ir reduciendo, ya sea en edificios, transporte, industria o en el sector eléctrico, y pone distintas fechas, distintos momentos en los que se tiene que tomar acción, ya sea a través de ir cambiando los energéticos o a través de ir cambiando las tecnologías para que consuman otras cosas y tengan otros enfoques. Lograr este tipo de objetivos requiere muchísima confianza en la política energética de los países, también en la solidaridad y también en estos más de 400 hitos sectoriales, que son momentos que finalmente todos los países tendrían que ir tomando gradualmente para ir bajando su consumo o al menos sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso está en el debate. Y en el debate vemos entonces también que se proponen pasos de cómo ir llegando a este objetivo y a pesar de que se hacen los grandes esfuerzos, las tendencias que proyecta aquí la Agencia Internacional de la Energía son curiosas, alcanzan a ver ustedes aquí en las pantallas con este marcador, como de todas maneras es difícil bajar el nivel del consumo del petróleo. El del carbón sí parece tener una tendencia hacia abajo. Los renovables parecen estar en ascenso constante, pero también vemos como el gas natural, si bien no crece tanto como las renovables, sigue siendo uno de los grandes sustitutos energéticos que va a seguir en el planeta durante un buen tiempo. Y eso nos hace entonces reflexionar mucho cómo va a ser la mezcla energética hacia adelante, independientemente de que se logren estos objetivos o no, pero las tendencias ya van encaminadas hacia allá. Y eso entonces me lleva a hablar mucho a la reflexión y esto va a ser ir y venir un juego de argumentos para ver entonces cómo está nuestra industria del gas natural en México. ¿Qué papel debe jugar en esta transición energética? ¿Es una prioridad? ¿Las renovables deben entrar a toda costa? ¿Las fugas de metano o las emisiones de CO2 justifican alejarnos también ya del gas natural? O sea, ya es un momento en el que tenemos no solo que dejar el petróleo, sino también el gas por ser un combustible fósil. Hay más gas, le podemos seguir metiendo más gas a la generación de electricidad, ya llegamos a un tope que de hecho es extremoso. La dependencia externa
y la seguridad energética, ¿podemos seguirnos basando en las importaciones o cómo podríamos reducir esos riesgos? Hay que fijar cuotas o techos o límites para los energéticos o para las regiones o inclusive para los países de donde importamos. Debemos aumentar nuestra propia producción de gas natural. ¿Cómo hacerle? Aprovechar los no convencionales. Ya saben ustedes que los no convencionales se refieren al fracking. Hubo una época en la que no convencional también se le llamaba al gas que se encuentra en las aguas profundas. Más bien eran expresiones que se usaron en su momento para dar a entender que había una forma tradicional de extraer el gas y el petróleo, pero después entonces las alternativas resultaban costosas, difíciles, y el fracking resultó también ser controvertido. La integración con Estados Unidos, podemos seguir pensando que va a haber bajos precios al consumir de Estados Unidos el gas natural, independientemente de qué tanto dependamos de ellos o que nos puedan eventualmente cerrar la llave del gas. Debemos hacer un tratado para que entonces vuelva más confiable, un tratado especial sobre el suministro energético con Estados Unidos. En fin, son las grandes preguntas que nos están llegando cuando vemos el tema de, bueno, nuestra transición energética, ¿qué vamos a hacer con ella? Y si dependemos del gas, ¿cómo va a ser? Pues sí, el gas natural cada vez hay más en el mundo. Siempre me llama la atención ver que cuando veo estos incrementos, nos queda clarísimo de que el problema no son los recursos naturales a nivel global. Claro, tienen un costo para producirse, pero se siguen encontrando cada vez más de los que necesitamos. Lo que sí también podemos ver es que las grandes empresas petroleras ya empezaron a resentir no solo que hubiera una especie de estagnación y cuestionamiento sobre el consumo del petróleo, sino también que ya los rendimientos no son iguales. Los costos de producir, de exploración y producción, las tendencias para conseguir las concesiones en distintos países, sacar el producto, refinarlo o simplemente llevarlo como crudo a través del mundo es cada vez más costoso y por lo tanto viene aquí una serie de visiones de cambio de las empresas petroleras. Y nos dice la agencia también, curiosamente, otra vez la Agencia Internacional de la Energía, que la industria del petróleo y gas equilibrar su rendimiento de corto plazo con su licencia para operar en el largo plazo, es decir, respetar a la sociedad en su conjunto para que le permitan seguir utilizando. Las petroleras no se verán afectadas por la transición, pero todos los sectores deben considerar cómo responder. Es decir, puede todavía haber una empresa petrolera, sí, y por varios años, pero va a ser más difícil cada vez. Hasta ahora las inversiones fuera de las áreas petroleras que hacen las empresas petroleras es apenas de 1%. O sea, dicen que quieren diversificarse, pero todavía no inician ese camino a la diversificación. Hay mucho por hacer para reducir la huella ambiental de la industria petrolera todavía, y la electricidad no puede ser el único vector de transformación del sector energía. Esto porque muchos piensan, bueno, pues si la demanda va a seguir siendo en forma de electricidad, vayámonos todos para allá. Sin embargo, ese no es realmente el futuro energético que podemos esperar. La industria petrolera va a seguir siendo fundamental para el desarrollo de tecnologías limpias. Y efectivamente lo vemos como de repente estas plantas eólicas en el mar cada vez más grandes y eficientes jamás se pudieron ver de esa manera si no hubiera intervenido también gran capital y mucha tecnología. En fin, hace falta también un sector energético con unas condiciones de inversión upstream que estén cambiando y sean también de mejores prácticas y sacarán todas estas cosas de su zona de control que han tenido durante años. Digo, siempre han sido tremendamente conservadoras y difíciles de platicar con ellas las empresas petroleras, pero ahora parecen salir de su zona de confort. Les digo, entre paréntesis, hace 25 años escribí un libro
precisamente sobre este tema, sobre los problemas que estaba confrontando las industrias petroleras, los problemas ecológicos, ambientales y de calentamiento global. Y eso fue hace 25 años. En aquel entonces las empresas petroleras no querían hablar con nosotros. Ahora, al contrario, parecen ser los que quieren tener el liderazgo en el tema. Esto va a ser particularmente para las empresas nacionales petroleras, porque si ya esto representa un reto para las privadas, pero tienen capacidad y los mecanismos de adaptación para ir cambiando en las empresas nacionales, eso va a ser más complejo y lo vamos a ver en nuestro propio país. Así es de que nos encontramos en un proceso de cambio de la industria energética como la conocíamos y vamos a ver hacia dónde nos lleva ahora. En el caso de la electricidad, las fuentes de energía y el avance de las renovables, de nuevo nos vuelve a mostrar que el gas natural está creciendo y que efectivamente las hidroeléctricas están en una estagnación, las renovables están en este crecimiento y pues realmente las tendencias es que hay varias regiones que sí están haciendo la tarea. Aquí vemos a Europa y tienen cada vez un porcentaje mayor de energías renovables en la generación de electricidad. El gas natural, como les decía, se produce en casi todas las regiones del mundo. Antes no era así. De hecho, siempre se vio el gas natural como un recurso local, regional cuando mucho. Pero ahora con el LNG, los grandes gasoductos que se han hecho de Asia hacia Europa, pero también de África hacia Europa, empiezan a hacer que este sea un energético que se puede conseguir en varios lugares y que también, como vemos, por ejemplo, en América del Norte, que antes era un importador de GNL, ahora es un exportador de GNL para el resto del mundo. También vemos otros acomodos. En estas últimas semanas hemos escuchado como Europa, que ya había más o menos resuelto la diversificación de sus recursos de gas natural, ahora se vuelve a encontrar con que no son suficientes para cubrir su demanda, en parte por las crisis de acomodos que se dieron después de la pandemia y que todavía sigue ahí esta pandemia. Y entonces eso ha afectado también mucho la oferta del gas natural, llevando los precios a niveles otra vez altísimos. Sigue el debate sobre los escenarios y qué es lo que va a suceder. Puse esta gráfica aquí de Norske Veritas, que lo veo también muy activo, poniéndonos las fechas en las que creen que vamos a llegar a distintos picos en los que va a ir acabando el tipo de consumo que tenemos hoy y los picos también sobre cuándo llegaremos al máximo de producción de cada energético. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo ellos calculan que para 2033 llegaremos a un pico para el gas natural. También aquí ven un pico gigantesco en 2033 para la demanda de energía final, o sea, lo que terminamos consumiendo, no lo que producimos, sino lo que terminamos produciendo. También una caída en los energéticos fósiles y poco a poco un aumento en lo no fósil, pero aquí ya los estamos viendo hacia 2050. Veamos entonces, esta es una muy bonita gráfica que la van a tener ustedes cuando se las mande aquí Rodrigo. Con todo esto que acabo de decir, entonces vienen los consumos, cómo se alcanzan a ver. Sigo insistiendo en que aquí el gas natural mantiene un muy buen porcentaje hasta 2050 en la mezcla energética, no decae tanto, pero efectivamente ya no sigue creciendo. Eso es a nivel global. Las empresas internacionales de petróleo, aquí puse la de Exxon porque es un ícono internacional y ya sabemos que está ahorita también en una etapa de cuestionamiento interno que le está imponiendo a su asamblea de accionistas. Lo que está sucediendo aquí es que ellos dicen, bueno, invirtamos ahora también en el almacenamiento de CO2, la captura y el almacenamiento.
Lo pongo como un ejemplo porque vamos a ver más de esto. Hoy son ya proyectos de gran rendimiento. Antes no era así. Ya están hablando aquí de poner más de 10 billones de dólares de inversión para este tipo de proyectos. O sea, es gigantesco lo que está pasando con este cambio tecnológico. Pero si bien eso pasa en las grandes empresas, ya también se ha vuelto una conversación común de cualquier ciudadano el saber que es una refinería y que nuestras refinerías funcionan muy mal. Y aquí lo pone un caricaturista y hace una explicación, por cierto, bastante buena, de cómo funciona en nuestras refinerías en México con el petróleo maya, es decir, uno muy pesado, difícil acomodar en los mercados internacionales, pero aquí nos da esta idea, claro, ya cuando uno lo ve con un poquito más de técnica, no son exactamente estos porcentajes que pone aquí este señor Calderón. Está divertido ver su imagen, pero no es exactamente igual a lo que está pasando. Lo que sí es un hecho es de que nuestra capacidad de refinación que tenemos no llega a ser utilizada al 100% desde hace mucho tiempo y nos está costando cada barril de petróleo que se transforma en petrolífero y perdemos. Y perdemos no solo porque no utilizamos bien la refinería, sino porque sacamos productos de baja calidad con bajo valor. Aquí vemos la tendencia como ha seguido y como si bien tenemos una capacidad ya hoy instalada de casi 1.2 millones de barriles por día, en esta etapa de hasta el cuarto trimestre de 2020 estábamos 584,000 de utilización, o sea, ni la mitad. Y estábamos sacando mucho combustible. Poco a poco, de una manera muy curiosa, se empezó a meter más crudo en las refinerías. Y obviamente, pues el resultado fue que empezamos a sacar mucho más combustible. Y eso va a explicar en mucho por qué estamos hoy en un debate energético nacional que no lleva las mismas tendencias que acabo de explicar hasta hace un momento sobre el alejarse de los hidrocarburos para entrar a las renovables. ¿Cómo está el tema presupuestal? En el tema presupuestal acaba de pasar la votación para la utilización de los recursos el año que entra. Estos números no sé si se confirman, pero son los que estaban en las propuestas y se asigna más presupuesto a Pemex, 12.7% más que en 2021 y a la CFE 4% más. O sea, les ha ido bien a las dos empresas en términos presupuestales. En el PEF sigue estando un objetivo de producción que aumenta. Hoy estamos como en 1.6, 1.7 por parte de Pemex. Los privados que están haciendo sus contratos después de las rondas de la CNH, pues han tenido algo de éxito y esperan algún momento llegar a los 200,000 barriles. Hoy están en unos 50,000 barriles. O sea, siguen siendo muy chiquitos, pero agregan. Entonces, decir que vamos a llegar a 1.9 sigue siendo bastante optimista. Que vamos a llegar a 5,253 millones de pies cúbicos por día en 2022 también se ve bastante optimista. Las inversiones en exploración y producción, 364,000, parecen tener un muy buen nivel. Lo único que sí me llama la atención es que la mayor parte va a estar enfocada en los campos de siempre, Akumalopsab, Antonio Bermúdez, Ekbalam, que ese sí efectivamente tiene algo de novedad, y Cantarell, que ya todos sabemos difícilmente logra mantener algo de producción. En cuanto a petrolíferos, se va a llevar bastante dinero, 57,000 millones de pesos. En el fondo no es mucho, porque la mayor parte se va a ir a Tula, pero a Tula y a Dos Bocas, pero sí se va a ir también a la rehabilitación de las refinerías.
Muchos consideran que las refinerías que tenemos actualmente necesitan bastante más dinero anualmente, pero parece ser difícil que todo funcione bien al mismo tiempo. Es decir, que aparte de Dos Bocas funcione bien, que todo funcione bien en las refinerías. Entonces, es muy poco dinero para los petrolíferos cuando se piensa en el tipo de plan y visión que se tiene. Lo que es importante en Tula es que efectivamente se va a meter esta coquizadora. Eso sí va a ayudar a sacar un poquito más de gasolinas y de diésel, y eso puede ayudar en algo. También se va a meter 45,000 millones de pesos para, aquí me le puse un cero de más, para la construcción de Dos Bocas. Y lo que es un escándalo, un verdadero problema, algo que la gente no se ha dado cuenta con suficiencia, es el altísimo nivel de deuda que tiene Pemex con sus proveedores. Es muy difícil, a mí me toca platicar con varias empresas que se encuentran en una situación en la que, por un lado, les hacen pagos de corto plazo muy inferiores a lo que es el adeudo que tienen, y eso es simplemente para mantenerlos como proveedores y no saben ya qué hacer. O sea, si se salen, entonces también pierden ese adeudo. ¿Cómo se va a resolver? Entonces, lo que sí es seguro es que están reduciendo la capacidad nacional de proveeduría para el sector petrolero, y es una deuda altísima. Algunos decían que gracias a este aumento en el precio del petróleo que hemos tenido últimamente, se iba a utilizar para sacar unos bonos que fueran casi de 10,000 millones de dólares para pagar este adeudo tan grande que tiene Pemex con sus proveedores. Aquí en estos números no aparece el total de la película porque algunos de los contratos también están actuando y van a generar deuda de lo que se va a invertir supuestamente estos 364,000 millones de pesos de los que estaba hablando hace un rato. Las refinerías, como vemos, fueron configuradas principalmente para crudo ligero, y la pregunta es ahora si vamos a tener ese crudo ligero o lo vamos a estar importando para seguir utilizando nuestras refinerías o la nueva que se va a construir, que debería también ser bastante más flexible para el tipo de crudo, esta de Dos Bocas. El mantenimiento es indispensable, no es entonces ahorita una situación favorable, y eso sigue ocasionando paros y costos y por lo tanto pérdidas. Como vemos, cada trimestre Pemex anuncia alguna pérdida, en parte por impuestos, pero sobre todo por mala operación de la sección de refinación. En cuanto a la CFE, también se espera que vaya a tener mayores costos debido al aumento en los costos, en los precios de los combustibles, pero también va a utilizar una buena cantidad de dinero, 73,000 millones de pesos para subsidios a los sectores domésticos y agrícolas, unos 15,000 para las famosas plantas hidroeléctricas que se han hablado mucho de ellas, ya llevamos como 3 años hablando del proyecto de las hidroeléctricas y entiendo que sí está avanzando. Y también 7,300 millones de pesos para transmisión, que es indispensable. Ya algunas de las líneas eléctricas están saturadas y están generando problemas precisamente para el abasto suficiente de electricidad en distintas zonas del país. Ya en el pasado habíamos hablado de la refinería de Dos Bocas. Sigue habiendo ahí un debate sobre cuánto va a costar realmente, si va a costar los 8,000, luego que subió a los 9,000 millones de dólares, o si va a terminar costando 15,000 millones de dólares, si en 2024 solamente va a estar lista la torre de destilación, o si efectivamente va a estar actuando con los 340,000 barriles por día que debería estar utilizando, porque ese es su diseño. Entonces, hay dudas si para 2024 va a estar ya con esa capacidad completa, o si solo va a estar a los 140,000 barriles por día como la refinería de Madero. Saben también, todo es conocido de todo, que compramos una refinería en Deer Park y que también curiosamente es de 340,000 barriles por día
y es bastante más viejita esta refinería, pero bien cuidada. Tiene también capacidades interesantes, en particular siempre ha usado crudo mexicano y pues no es raro que sea atractivo. Lo más atractivo es que solo va a costar en total 1.576 millones de dólares comparado con esos 15,000 que estábamos hablando para Dos Bocas. ¿Fue una buena compra o no? Bueno, eso siempre va a ser parte de un debate. Lo que es curioso para mí es que ahora se esté hablando abiertamente que la soberanía energética también acepta que hagamos inversiones fuera de México. Es una parte nueva que, pues, tendría que haber sido aceptada desde hace mucho, pero es curioso que en esta visión de soberanía y de autarquía entre este concepto de invertir fuera del país e inclusive comprar allá, tener personal de otras nacionalidades. En este caso va a ser una transición un poquito compleja con el personal de Shell. Pues todos los recursos son federales, no son de Pemex para obtener esta refinería. La importación de gasolinas, como sabemos, estaba en auge al principio del sexenio, de esta administración, y empezó a crecer muchísimo la actividad de ExxonMobil, la de Trafigura, que es una empresa que los que no la conozcan es también muy grande, y Enova, que viene de California. En fin, todos no solo importaban más, sino empezaron a invertir grandes cantidades en almacenamiento, sacar sus permisos, traer todo tipo de petrolíferos, inclusive de gas natural, pero principalmente consiguieron todos los permisos y empezaron a hacer estas inversiones cuantiosísimas en Tuxpan, en distintos puertos, bueno, principalmente en ese puerto, pero en distintas instalaciones para poner los almacenes y tener acceso rápido a los principales mercados nacionales. Esto ya se veía venir gigantesco cuando de repente empieza también a ponerse el enfoque en Pemex, en todo lo que estaba primero que nada perdiendo en gasolineras. Se empezaba a ver como que estaba perdiendo mercado, la integración, el concepto de integración vertical y horizontal de la empresa petrolera, pues empezó a sacudirse y al mismo tiempo, como podemos ver aquí en este gráfico que hizo el periódico El Economista, pues desde 2017 viene perdiendo el número de estaciones de servicio y tampoco crece mucho que digamos para el resto del país, es decir, no tenemos más estaciones de servicio, podríamos tener muchas más. En Estados Unidos, si tuviéramos ese mismo estándar, yo creo que podríamos mínimo duplicar las estaciones de servicio que hay en México. De todas maneras, Pemex sigue conservando el mercado de las gasolinas en 83% y el 73% del de diésel. Pero en gas LP, curiosamente, viene perdiendo los mercados desde hace mucho Pemex. La CRE entonces empezó a tener esta actitud de no dar permisos para nuevas estaciones de servicio, no dar permiso para nuevas plantas de almacenamiento de productos, no dar permisos para la importación de petrolíferos, y con esas actitudes se fue levantando la voz de que esto ya parecía algo que no iba en línea ni con la legislación, ni con la supuesta en el ímpetu de inversión que venía del extranjero. Curiosamente, entonces, hacia el 4 de mayo de 2021 apareció la primera llamada, que fue modificaciones a la ley de hidrocarburos. Y ahí se hablaban de algunos artículos de esa ley que, vistos en perspectiva, pues lo que iban a hacer era detener y manejar los permisos a favor de Pemex. Le iba a devolver su capacidad, no tanto para competir, sino para recuperar los mercados que estaba perdiendo en buena lid, que era y lo único que decían ellos es que no era en buena lid, es que se había pasado una regulación
llamada asimétrica, en donde para permitir la entrada de competidores, Pemex se tenía que someter a ciertas medidas que le dictaba la CRE para que se rentaran algunas de sus instalaciones, y ellos lo vieron como pues una pelea desigual y que se quitó apenas entró el nuevo gobierno. Las modificaciones a las leyes de hidrocarburos generaron un gran debate, y se terminó también por decir que había mucha incertidumbre. Se echó para atrás toda esta ley, tanto por la intervención de la COFESE como por la Suprema Corte, que fueron viendo que pues no era correcto ir cambiando las reglas con cierta retroactividad y hacer una especie de recuperación de los mercados de esa manera. Y también, pues poco a poco, las empresas extranjeras que habían invertido en México se quejaron con sus gobiernos, los cuales también a su vez le dieron a entender a México que pues se veía raro lo que estaba haciendo, aunque es a través de estas modificaciones legales que, como decía, no tenían mucho fundamento constitucional y por lo tanto las echaron para atrás. Pero ya fue la primera llamada. Después hubo otras llamadas con cambios e intenciones de cambio legal para la ley de electricidad. Pero sigamos con este tema. La dependencia del gas natural, entonces, es clave. Ya vimos los problemas que tenemos del lado de los petrolíferos y de la producción de petróleo. Regresemos al tema del gas natural. Sí, México usa más petrolíferos, pero veamos, comparado con el resto del mundo, nuestra utilización de gas natural es bastante más alta. O sea, somos un país que entre gas natural, petrolíferos, carbón, pues utilizamos más del 85% de la energía primaria de este país. Esa es nuestra mezcla energética. E importamos muchísimo, 5.35 BCFs o billones de pies cúbicos, billones gringos, no billones mexicanos, pero billones finalmente, por gasoducto provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos no le ha preocupado mucho porque ellos producen aproximadamente 100, o sea que exportarnos 5, más bien lo ven como un muy buen mercado. Pero precisamente porque tienen más de lo que necesitan, están empezando a exportar. Casi toda su producción, o la más importante para nosotros, tiene que ver con Texas, el oeste de Texas, el sur y el oeste, y luego también Arizona y California, que es de donde hacemos nuestras importaciones. No se produce ahí, pero casi todo es de Texas, pero sí se transporta después hasta California. Veámoslo comparado con el resto del mundo. Esto es el puro sector eléctrico. Aquí está puesto acá toda la región y realmente sí es sorprendente el porcentaje que en México usamos de gas natural para generar electricidad. Lo que estamos viendo, estamos en el rango de México, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Irán, sí consume más que nosotros, pero también tienen unas reservas de gas natural impresionantes. Arabia Saudita, que casi no puede exportar su gas, así es que el que tiene lo utiliza para generar electricidad. Los Emiratos, casi todo es gas natural. Egipto y Tailandia, pero fuera de eso, somos un caso excepcional visto respecto al resto de los países del mundo. ¿Qué nos está pasando? Pues realmente llevamos muchos años, desde 2015 nos estamos otra vez peleando con el tema energético y nuestra producción va a la baja al mismo tiempo que sube la demanda. Y entonces, al bajar la producción de energía en aproximadamente 2.700 petajoules, lo que alcanzamos a subir con las renovables eólica, solar, nuclear y las biogases es chiquito. O sea, son 41 petajoules de eólica, 32 de solar, o sea, 1 de biogás. O sea, es muy difícil compensar con renovables la pérdida energética que hemos tenido desde de 2015 hasta 2019. Esa pérdida neta ha sido de
de baja producción de crudo, de gas natural y de condensados. Así es de que nos encontramos en una situación en que para 2024 tendríamos que, aunque no crezcamos mucho, pues sí vamos a estar aproximadamente los 8.900, casi 9.000 petajoules. Y entonces sí viene la pregunta, ¿cómo vamos a cubrir esa demanda? Y es muy difícil pensar que lo vamos a hacer con renovables cuando esto es lo que aportan en petajoules. Y pues tenemos que entonces pensar cuál va a ser nuestra estrategia energética para cubrirla. Además, si la demanda se mantuviera estática para 2024, para cubrir el 50%, la producción de gas tendría que subir al menos a 4.150 millones de pies cúbicos al día. No estamos ahí. Hace un rato no sé si fijaron, decía el gobierno que para 2024 íbamos a producir casi 5 BCFs. Yo lo dudo porque estamos en 3.000, y además casi todo el gas que se produce se lo queda Pemex para sus propias necesidades y eso hace que el mercado tal cual no tiene más que recurrir a las importaciones. Así es de que tenemos aquí un problema serio desde el punto de vista de seguridad y balance energético nacional. ¿Cómo vamos a ir cubriendo esas necesidades energéticas? En cuanto a qué podemos hacer para aumentar nuestra seguridad con el gas natural y poder al menos seguir teniendo esta transición o apostarle a una transición energética, pues entonces tendríamos que hacer algo con el gas natural para que no siga siendo tan dependiente el sector eléctrico de él, o si lo va a hacer, al menos que tenga los recursos para hacerlo y nosotros podamos dormir tranquilos. Entonces es necesario, indispensable, aumentar la producción nacional. Es necesario tener una regulación que permita la inversión y ordene y facilite todos estos proyectos. Es necesario mejorar y homologar el sistema de normas y estándares que tenemos en el país, que pensamos que están bien, pues sí están bien, pero de todas maneras el mundo progresa y es necesario seguirlos homologando para tener mejor comercio con otros países. Necesitamos capacidad de financiamiento, capacidad también de transporte, en fin, en todo el sector. Necesitamos incrementar compresores e interconexiones entre ductos más troncales y también eventualmente pues permitirle a América Central que se interconecte. Necesitamos almacenamientos endomosalinos que casi siempre están aquí de este lado de Veracruz, pero también en yacimientos depletados. Se usan para distintos propósitos. El yacimiento salino es más como de corto plazo, es más costoso y se usa más para cuestiones operativas. Y el de yacimientos depletados que se podrían poner acá en esta parte norte, en donde tenemos los campos idóneos, son de mucho más volumen, pero sirven precisamente para dar certidumbre. También se pueden hacer almacenamientos en FSUs. FSU son barcotes gigantescos de LNG, de gas natural licuado, que se pueden poner aquí y acá y se pueden además interconectar a los sistemas. Es mejor eso que estar construyendo estas plantas de almacenamiento, porque pueden ser más flexibles, llegar más rápido y interconectarse más rápidamente a los puntos en donde ya hay redes. También podríamos seguir teniendo más licuefacción, aunque sea de gas importado, pero eso nos facilita entonces llevar el LNG a lo largo de nuestras costas. Y también, pues casi no hemos desarrollado personal y conocimiento para tener esa capacidad de estar en los mercados de GNL y aquí hacer las buques, embarcaciones y el proceso de licuefacción. También debemos mejorar toda esta red de distribución, porque aquí está. Entonces, podríamos seguir consumiendo más gas natural, definitivamente, pero también tendríamos que hacer mucho para depender de él. Muchos países lo han hecho y tienen buenas industrias de gas natural a pesar de no tener gas natural ellos mismos. Así es que entra un debate. ¿Qué tanto es un tema esto de que hay un problema de seguridad energética? ¿Cómo se resuelve?
¿para qué sirven las reservas estas que se compran y se meten en los almacenes? En fin, no voy a entrar aquí a esta discusión. Si quieren las preguntas y respuestas, vamos a entrar entre qué es lo que estamos, por qué tenemos tan mezcladas las ideas en la cabeza, en donde vemos el concepto de seguridad energética como un gran monstruo que no, en vez de dividirlo y analizarlo y ver cómo se van resolviendo los problemas y contingencias que se van presentando en un mercado, en vez de verlo como una problemática nacional exclusivamente de dependencia. El precio del gas natural hasta hace poco fue de lo más barato en el mundo y todo el mundo presumía, y veíamoslo aquí con buena razón, que desde 2009 hasta 2020, pues bajó aquí en esta zona del mundo, mientras que en Japón y Asia e inclusive en algunos países de Europa estaba altísimo. Pero curiosamente ha estado subiendo en 2021, en parte porque el shale famoso, pues ya también se encontró con un límite que no es de falta de reservas, ni tampoco social, por cierto. Es más que nada una problemática de lo rápido que tiene que reponerse la inversión en ese sector. Y con tantito que se atrasa también la oferta. Así es de que el resultado que podemos ver es que ha subido muchísimo el precio del gas natural. Andamos por niveles de 4, 5, 6 dólares por millón de BTU en vez de 2, 2,5 a los que estábamos acostumbrados. Y eso nos debe decir algo. Tal vez ya están los precios al nivel que hace falta para que México pueda hacer redituable sus propias reservas. Y aquí lo llevo. Tenemos muchísimo gas natural, pero no lo producimos. Tenemos cantidades enormes de reservas. De hecho, tenemos 225 billones de pies cúbicos de recursos prospectivos que están en distintas partes y que los podemos encontrar algunos, claro, de gas natural seco que van a estar más cerca de la frontera. Pero a medida que uno le suma el precio, el costo de transporte, podemos tener desarrollos de hasta 6 dólares por millón de BTU como precio de referencia en lugares en el sur de México. Así es de que mucho que reflexionar. Como les muestro aquí, las reservas son gigantescas, están también repartidas en estas distintas regiones de Sabinas, Burgos, el Golfo de México profundo. Bueno, si realmente nos dedicáramos a este negocio, estaríamos exportando gas natural. Así es de que no es nada nuevo. Ya hace algunos años, a mí me tocó verlo todavía en 2009, entonces, un esfuerzo que se hizo que se llamó el Programa Estratégico de Gas Natural y consistía precisamente en eso, en meterle bastante dinero al desarrollo de este tipo de reservas, proyectos, ductos, infraestructura. El problema es que no fuimos constantes y nos fuimos diversificando también hacia Chicontepec y hacia proyectos que les parecían muy interesantes a los petroleros, pero porque nunca les ha gustado a los petroleros el gas natural. Entonces, no hubo constancia y consistencia, pero tuvimos esta sección muy interesante que era Macuspana, Veracruz Marino en Cazones, también Tampico Misantla, el sur de Burgos, el proyecto gigantesco en aguas someras de Tabasco por allá, que se llama Crudo Ligero Marino, y también la región de Lancahuasa. O sea, allí están los proyectos y se han abandonado, pero son muy buenos. Otra pregunta, ¿vamos a hacer algo con fracking o vamos a seguir con la idea de que eso es una prohibición, que no se debe tocar, que no se debe ni hacer investigación en este país sobre este tema? Bueno, yo creo que bajita la mano, de todas maneras, Pemex le está metiendo dinero a algunos proyectos y se ve que sí le está apostando a algunos proyectos, tanto en Burro Picachos, en Sabinas, en Tampico Misantla, en Veracruz y en Chihuahua. Son pequeños proyectos, no van a cambiar el mundo, pero al menos están dejando claro que alguien está haciendo algo. Como ustedes saben, el fracking no es una tecnología
novedosísima, siempre se ha usado. Lo que pasa es que como se ha estado usando ahora con cierto tipo de lutitas, es lo que ha generado un debate sobre la utilización del agua y la contaminación potencial de mantos freáticos. Y eso, pues, efectivamente requiere mucho cuidado, pero no por eso no producir ese gas. Estamos llegando al final. Entonces, el gobierno solito nos está llevando con esta idea de reestructurar a Pemex y CFE a un debate sobre si debemos o no hacer renacer nuestros monopolios de gas y de petróleo. Lo malo es que ahora ya tomó un camino muy político como de renovación de mandato, como de darle fuerza a Morena, un argumento político del que hoy carece, algo que los haga, que parece que tiene una visión política profunda y está basado en el concepto de soberanía, pero de soberanía independientemente de los costos o del avance tecnológico, sino simplemente de decir yo soy autosuficiente. Eso nos está costando mucho, no solo en términos de dinero, sino también de organización, de instituciones, de cerrar la CRE, la CNH, de ponerle dificultades a las empresas que están invirtiendo. Bueno, pues eso nos está, tenemos ahora un modelo entonces que se está enfrentando como si buscara una nueva forma de ser cuando en realidad ya la tuvimos en el pasado. Cuando la tuvimos en el pasado, hace más o menos unos 35, 40 años, ni siquiera existía bien la Secretaría de Energía, era CEMIP, y antes de CEMIP, ni siquiera dentro de CEMIP había un sector energético real, porque Pemex y CFE eran autorregulados y confería directamente el presidente de la República con las personas que ponía ahí a dirigir esas dos empresas. Así es de que, nada más para dejarles en claro, es muy distinto un monopolio de Estado porque entonces el Estado es el dueño, el operador, la autoridad, el regulador y quien define las políticas. En el caso de los mercados, todos pueden ser dueños o operadores y competir. La regulación técnica y económica con autonomía son fundamentales y CENER define principios de política energética. Déjenme también decirles que ninguno de los dos, ni un monopolio de Estado, ni un sistema de mercado abierto son modelos puros. Siempre va a haber mezclas, intervención del Estado, inclusive manipulación un poquito del Estado, en el caso de los mercados, o al revés. En el caso de mercados de monopolios, pues hay áreas en las que el Estado tampoco puede intervenir y se las pasa a los mercados. Así es de que falta mucho que tenemos que hacer aquí en términos de regulación de empresas, inversionistas, manejo de la molécula en México para seguir con esto. Necesitamos también revisar nuestra legislación y regulación. No es suficiente con decir que estamos en desacuerdo con las propuestas que está haciendo ahora de reforma energética el presidente y su partido y sus apoyadores. Es algo más, tenemos que saber hacia dónde nos queremos dirigir y por qué pensamos que es mejor que en cada eslabón de una cadena productiva haya muchas empresas que intervienen y compiten entre sí, porque esa es la única manera también de bajar los precios. Necesitamos la diversificación en todos los eslabones y también tiene un altísimo costo el nosotros mismos imponernos límites de no querer importar o no querer tener inversión privada. Así es de que con esto simplemente me gustaría concluir esta presentación, esta conversación del día de hoy sobre un complejo tema que es qué va a pasar con nuestro sector de energía, en dónde está ahorita el debate y cómo lo estoy viendo, al menos con estas pocas frases que les alcancé a decir en menos de una hora. Muchas gracias por escucharme y pues si quieren podemos platicar un poquito más en preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, Javier. Como todas las veces que has estado con nosotros, pues nos das mucha luz
y con mucha objetividad, sin tomar partido desde un punto de vista político, sino más bien desde un punto de vista técnico. Pero, pues, mira, aquí hay una pregunta de Arturo, que te quisiera hacer, de Arturo Fischer, pero a mí lo que me preocupa mucho es el tema de la racionalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de temas profundos, complejos, en los que se quiere una racionalidad para decidir las mejores opciones para el país, este gobierno simplemente las ignora, ¿no? Y se va por políticas muy simplistas, si afectan a las empresas, al sector privado, a los consumidores, le importan un pepino. Y entonces eso es lo que es una desgracia, porque no tenemos ningún tipo de racionalidad más que temas políticos muy superficiales, pero que electoralmente tienen rentabilidad. Entonces es una desgracia que estemos enfocados a la racionalidad electoral en vez de a lo que le conviene al país, ¿no? Pero en fin, a ver, aquí una pregunta internacional de parte de Arturo. ¿Cuál es el incentivo de la India y de China para invertir en energías limpias, ya que han puesto una cantidad de programas muy impresionante para pasarse a energías limpias en corto plazo? Bueno, ciertamente va a seguir habiendo una presión global, al menos desde mi punto de vista, sí, va a seguir habiendo una presión global para los países que hagan estas emisiones de efecto invernadero y afecten al planeta que todos vivimos. O sea, esto viene fuerte. Segundo, ciertamente los mercados financieros ya también se están moviendo a ver que existen estos mercados en el que se puede promover la energía verde o la energía de menor contaminación, y también lo vamos a ver en un menor costo de financiamiento. Vienen también algunos debates sobre costos, impuestos, aranceles y lo demás a los contaminantes. Y vienen también las buenas compañías, es decir, aquellos que procedimientos, normas, procesos productivos en general que van cambiando. Entonces, ellos están viendo los mercados a futuro. No sé si están convencidos de los problemas, pero al menos sí de los mercados y de los ingresos que quieren obtener. Y eso es, creo yo, la principal motivación. Y la segunda es que está saliendo cada vez más caro producir el petróleo y el gas. Y o bien se especializan y se asocian con los países que tengan esas reservas, o encuentran también alternativas. Hoy no he hablado de las alternativas, no he hablado del hidrógeno, no he hablado de las pequeñas plantas nucleares que se están desarrollando. Hay una competencia gigantesca entre China y Francia por hacer ya útiles las pequeñas plantas nucleares que pueden dar suficiente energía a una ciudad pequeña. Eso es a lo que se refiere una pequeña planta nuclear. Y yo creo que vamos a empezar a hablar más de ella a base, ya no a base de plutonio y uranio, sino de torio. Así es de que vienen muchos avances tecnológicos y yo no estoy convencido de que ellos quieran realmente o tengan seguro de que el planeta está corriendo peligro, pero lo que sí están seguros es que ellos pueden perder mercados. Ok, muchas gracias. Mira, aquí una pregunta de Rubén Estrada. Si el consumo de energía eléctrica continúa creciendo y la capacidad de producción es tan limitada, ¿de aquí en adelante viviremos con apagones y racionamientos de luz o qué nos espera? Bueno, es una industria muy compleja porque requiere de todo, ¿no? Requiere de líneas de transmisión, requiere de muchos centros de generación. Los centros de generación a su vez requieren de energéticos distintos. Como sabemos, los mercados eléctricos son nodales. Lo que es interesante es de que estábamos caminando hacia esa visión de mercado energético nodal, es decir, en cada ciudad se genera un mercado con su oferta y demanda, pero también distintos precios
Entonces, el que no entra en ese mercado y sobra la electricidad, entonces la manda a otro nodo. Ese tipo de mercado que nos estaba empezando a funcionar bastante bien, ahora no sé si se han fijado, la propuesta de Bartlett es que haya un precio único en el país y además que va a estar generándose electricidad con pues combustóleo o con lo que tengan. Entonces va a haber subsidios cruzados. ¿Cuánto puede aguantar un país con subsidios cruzados y quién estaría pagándole a quién? ¿Cómo afectaría la productividad? Eso es más bien el problema que yo le veo. Creo que los apagones van a ser más bien el resultado de que la economía nodal no va a funcionar y entonces va a haber regiones que se van a quedar sin electricidad. Simplemente a nadie le va a convenir estar subsidiando a alguien más. Ok. Aquí hay otra pregunta de José Treviño que dice, ¿cuál es tu opinión sobre si el Congreso va a aprobar la reforma eléctrica en su versión original o cuáles cambios tú crees que podrían llegar a ser realizados? Es compleja la pregunta porque ya vimos que primero empezó como algo evidentemente, pues perdón por la palabra, pero retrógrada, ¿no? O sea, empezó proponiendo efectivamente deshacerse primero de las subastas de electricidad, de los CELS, y luego también del autoabasto, y luego también ahora hay un debate sobre las empresas de los productores independientes. O sea, de repente el debate sobre la reforma energética ya no fue nada más nacional, fue como si fuera exclusivamente la CFE, si la CFE fuera la única y que tuviera la capacidad suficiente. Ahora, en sus propuestas han hablado de que quieren solamente algo que que está cercano al 60%, entre 50 y 60% para la CFE y dejar lo demás a una especie de mercado que va a organizar la CFE y se va a llevar al SENACE dentro otra vez de regreso de CFE para determinar a quién sí le compra y a quién no. Entonces, realmente es tan poco compatible con la idea que se estaba desarrollando y que tomó tantos años de llevar a cabo, que por eso hay tanta resistencia. No solo por las inversiones que ya se han hecho, sino también porque el concepto de quién va a participar en ese supuesto mercado organizado por la CFE con poca transparencia, pues no parece atractivo para nadie. Entonces, no parece tampoco ser ni viable para la iniciativa privada, ni tampoco para los consumidores. O sea, realmente no parece ser interesante para nadie. Entonces, ¿por qué lo están promoviendo y por qué inclusive lo usan como un argumento de confrontación hacia algunos países que han venido sus empresas a invertir en México, en ese sector? Entonces, es muy dudoso que pase esa legislación. Lo que yo creo que más bien pretendían era generar un debate. Algunos están cayendo en esa tentación y dicen, bueno, ok, vamos a debatir qué cambios debe haber. Creo que el problema central que tenía la legislación de 2013 fue que dejó muy endeudadas a Pemex y a CFE, también a CFE. Y creo que ahí pudo haberse encontrado una solución de cómo darle algo más de respiro y también ayudar al financiamiento de la renovación de sus plantas eléctricas. Pero yo creo que ahorita el espacio de debate se ha reducido y no lo veo que puedan ganarlo por las buenas, y creo que queda entonces nada más como una bandera política para tener una discusión a ese nivel político. Okay, gracias. Oye, una pregunta más, si me permites. En fechas recientes hemos tenido algunas noticias de nuevos problemas en la planta de Laguna Verde.
¿Tú qué sabes de eso? ¿Hay algún problema de fondo? ¿Es cierto que hay riesgos ahí de fugas y demás? ¿O qué se piensa de esa central nuclear? Pues mira, cada vez que yo leo sobre eso, leo también un desmentido sobre eso. Me cuesta ahorita trabajo tener información buena para saber si efectivamente hay un problema, pero todo lo que he visto es que hay buenos argumentos para decir que no está en peligro. Más no podría responderte porque simplemente no sé. Ok, oye, y así para terminar, en esta última COP que hubo en Irlanda, no, en Escocia creo que fue, perdón. En Escocia. Te quería yo preguntar, hay muchos temas nuevos sobre el hidrógeno. ¿Nos podrías hacer un breve comentario sobre qué puede venir en el tema del hidrógeno? Mira, el hidrógeno sí funciona y ha funcionado muy bien para muchas cosas, pero ahorita todavía está en casos piloto. Yo creo que estamos pensando que el hidrógeno podrá tener algún efecto real hacia unos 20 o 30 años y que puedan tal vez reutilizarse algunas de las infraestructuras que existen para el gas natural. Yo creo que ya es también de todos conocido de que el hidrógeno se puede conseguir a través de la electrólisis y algunas de esta cantidad de electricidad que se necesita para la separación, entonces se propone que se use electricidad de renovables. Y entonces es un tipo de hidrógeno muy limpio porque así se consiguió. Su huella de carbono es baja, pero hay otro grupo que dice, pues podemos también usar el hidrógeno que se obtiene de la separación de los hidrocarburos o de algún otro tipo de actividad que ya existe, inclusive del CO2, del CH, y pues el debate ahí es que algunos que son más puristas dicen no debemos utilizar ese tipo de hidrógeno porque seguir apostándole a los combustibles fósiles. Yo creo que estamos en etapas tempranas. Sería buenísimo para México que el debate nos fuera llevando a una visión nueva sobre el sector energético. Sería buenísimo empezar a atraer a empresas que quieran invertir en México en esto. También capacitar a gente que lo sepa usar, pero todavía está lejos como una industria de gran inversión en el país, aunque vamos a ver una gran cantidad de casos pilotos. Okay. Muy bien. Javier, pues muchísimas gracias. Como siempre has iluminado nuestros conocimientos sobre el tema. Y bueno, pues le pido a todos y por favor prenden sus cámaras, sus micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Javier por esta plática tan buena que nos ha dado. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Javier, qué gusto. Ahora sí que espero verlos pronto. Recuerden que vamos a reunirnos a cenar el sábado 4 de diciembre, ojalá que se apunten. Ahí está en el chat toda la información y cualquier cosa, pues yo siempre estoy a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Ojalá nos veamos muy pronto. Ya hace falta darnos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenísimo. Gracias, seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, Javier. Gracias, Rodrigo. Gracias, Javier. Suerte. Gracias a todos. Eduardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.